Hola, ¿qué tal? Estamos en la materia de legislación corporativa con la doctora Nelly Huerta Fernández. Esta es la unidad 3, Derecho Empresarial, el entregable 2, Prohibiciones normativas en el ejercicio de los actos de comercio antes, durante y después de la amenaza del COVID-19. El objetivo de esta investigación es analizar las prohibiciones normativas en el comercio antes, durante y después del COVID-19 de la empresa Tumad S.A.de.C.V., analizar el impacto de estas prohibiciones en los factores económicos y la efectividad de las medidas que se adoptaron e identificar las lecciones aprendidas y proponer recomendaciones para la mejoría de ese marco normativo en futuras emergencias. Dentro del marco teórico, las prohibiciones normativas antes de la pandemia eran prácticas monopólicas y competencia desleal, la cual se menciona en la Ley Federal de Competencia Económica. La venta de productos sin certificación sanitaria, la encontramos en la Ley General de la Salud, las restricciones a la importación y exportación de bienes sensibles y las regulaciones en comercio electrónico que se encuentran en la Ley Federal del Consumidor y Ley de Firmas Electrónicas. En cuanto a las prohibiciones normativas durante la pandemia, tenemos la suspensión de actividades comerciales no esenciales, el cual se plasma en el acuerdo del 31 de marzo de 2020. Las restricciones a la venta de productos esenciales con firmes especulativos en la Profeco, control de precios e insumos médicos y productos de primera necesidad, limitaciones a la movilidad y operación de mercados y centros comerciales, dictaminado por la Secretaría de Salud en el 2020, y las prohibiciones en exportación de material sanitario para priorizar el mercado interno. Por último, las prohibiciones normativas post-pandemia son fortalecimiento del comercio electrónico y regulación de plataformas digitales, normativas sobre el almacenamiento y distribución de productos esenciales en emergencias, reformas en materia de comercio exterior para evitar restricciones abruptas y regulación de precios máximos en insumos médicos ante una crisis sanitaria. De acuerdo con las leyes identificadas, el método utilizado para obtener los datos del presente caso de estudio será mediante el análisis cualitativo sobre actividades, bienes y personas que intervienen en la cadena de suministro de este tipo de comercio. El objetivo general es describir las normas jurídicas que han establecido el régimen de alerta sanitaria o estado de emergencia en México, así como las medidas de restricción que han afectado al sector del comercio. Los objetivos específicos serán analizar los efectos y restricciones derivados de la emergencia sanitaria en el giro comercial, específicamente de la empresa Tumad S.A.de.C.V., según haya supuesto una oportunidad u obstáculo para el desarrollo de sus actividades durante la pandemia. Situación legal prepandemia o modo jurídico habitual de la empresa Tumad S.A.de.C.V. Derechos y normativas laborales. La empresa cumplía con las leyes fiscales, laborales y de seguridad social a las que aplicaba y se encontraban vigentes en ese momento. En cuanto a propiedad intelectual, debe respetar los derechos de propiedad intelectual mexicana. La regulación ambiental, de acuerdo al giro de la empresa, debe seguir los lineamientos y regulaciones ambientales. Interpandemia o modo jurídico de emergencia en la empresa Tumad S.A.de.C.V. Para la empresa fue de vital importancia seguir los lineamientos establecidos por el gobierno, como fue atender la declaración de emergencia sanitaria, revisar la suspensión de actividades no esenciales, contar con los protocolos sanitarios y medidas de distanciamiento, revisar programas de apoyo económico. Tumad fue una de las empresas beneficiadas con el rubro de flexibilización de obligaciones fiscales. Al contar con una sucursal en Querétaro, le fue otorgada la condonación de 3 meses en el pago del impuesto sobre nómina que dio el gobierno de ese estado. Pospandemia o modo jurídico de emergencia en la empresa Tumad S.A.de.C.V. Una vez concluida la emergencia sanitaria, el gobierno sigue llevando a cabo las siguientes acciones. La continuación de las medidas sanitarias. Busca la reactivación económica de las empresas. Llevar a cabo la evolución de la legislación laboral. Actualización de protocolos de salud y seguridad. La protección de datos y privacidad, así como busca la regulación del trabajo en casa y que el comercio internacional se reactive.
En conclusión, antes de la pandemia, las empresas operaban en un entorno legal establecido en las que se regían por leyes y regulaciones comerciales que pues tenían un marco claro para todas las operaciones. Estas medidas normativas han supuesto desafíos económicos en la implementación y han sido necesarias para enfrentar las crisis y sentar las bases de una recuperación sólida. Para Tumat fue un reto el adaptarse rápidamente a los constantes cambios de semáforo, así como los acuerdos establecidos por el gobierno. A continuación, las referencias utilizadas para esta investigación. Gracias por su atención.